Jagger, son los Rolling Stones, Mix It Up se llama la canción y ahora sí, ha llegado el momento de hacer la nota del día, 9 de la mañana, 47 minutos en la República Argentina. Hablemos de inflación, chiquis, veamos cómo está el dólar. Bueno, para eso tenemos que llamar a un especialista. La mañana pide noticias, las noticias piden su espacio, la entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. En el día de ayer, el INDEC publicó la inflación del mes de abril. Fue de 8,8% y acumuló un 65% en los primeros 4 meses del 2024. Y uno no puede creer que esto se festeje, pero mirando de dónde venimos, puede ser que pegamos un apretón de mano medio escondido a la levantada de mano tipo de Martín Lustó y decimos, bueno, un poquito va mejorando, por lo menos más en descenso. Para saber si estas son buenas noticias o no, llamamos a un especialista, nos atiende como cada mañana que tenemos alguna duda al respecto. Esteban Lafuente, periodista especializado en economía del diario La Nación. La podés ver todas las tardes también en el canal La Nación Más con el señor Esteban Trebuch. Mirá vos. Esteban, buenos días, bienvenido, ¿cómo andás? Hola amigos, ¿cómo andan? Buen día para ustedes, ¿todo bien? Bueno, nosotros muy bien aquí. ¿Y cómo es esto? La misma pregunta que te hago cada mes, Esteban. ¿Nos ponemos contentos o no nos ponemos contentos? Y cuando uno mira el número y confirma la baja del dato de inflación, es positivo sin duda, porque la inflación es digamos, de los problemas económicos el que más afecta a todos, pero sobre todo a los de menos ingresos. Ahora, lo que por ahí podríamos hablar de ese número, más allá del 8,8, que como vos comentabas, que más allá de la baja, sigue siendo el dato de inflación más alto de la región y posiblemente del mundo el mes pasado, por encima de Venezuela, por encima de otros países que han tenido problemas de hiperinflación mucho más recientes. Es que hay detrás de esa baja y sobre todo mirando hacia adelante, qué es lo que podría explicar que sigan yendo hacia la baja o no. Y ahí es donde, cuando uno mira el dato del mes pasado, el desagregado por las diferentes categorías, es que más de 36% aumentó el segmento de vivienda, hogar y demás, que básicamente son las tarifas de servicios públicos. Okay. Es un parte donde el gobierno avanzó, digamos, en el que llegó al poder con esta idea de recomponer precios relativos y convalidar ajustes de tarifas en la luz, el gas, el agua y demás, pero que al mismo tiempo, como impacta de manera muy importante en el índice de inflación mensual, decidió frenar esos aumentos que se iban a continuar en mayo y los meses hacia adelante, justamente priorizando una baja en el índice de inflación y de alguna manera dando, no sé si llamarlo marcha atrás, pero poniendo en pausa parte del plan que había implementado desde que llegó al gobierno y que había explicado en parte la disparada de la inflación de los meses atrás. Lo mismo con el dólar. Okay. El dólar que sería esa devaluación, si quieren después podemos profundizar, pero que me quiero meter ahí un poquito en los servicios que también, si mal no tengo entendido, frenó una suba del combustible también, ¿no? Que eso también impacta directamente en los precios. Claro, en el combustible lo que se dispuso fue no convalidar o no aplicar un ajuste en los impuestos a los combustibles, que se ajusta automáticamente por inflación a través de cada trimestre, y todavía había algunos montos pendientes hacia atrás, y justamente para evitar presionar sobre la inflación en los combustibles, que después termina afectando al resto de los precios de la economía, porque el movimiento de mercaderías, porque el funcionamiento de industrias y demás, lo que terminó fue creando hacia adelante en parte la inflación, pero acumulando alguna distorsión, algún atraso que en algún momento va a convalidarse. Es un poco lo que se le criticaba a los gobiernos anteriores, en muchísima menor medida, es cierto, pero esto de intervenir sobre precios pensando en privilegiando que la inflación no suba y poder mostrar hacia la sociedad y como un logro del gobierno que la inflación baja, porque es la primera vez, y estamos hablando del mes pasado, que la inflación mensual está por debajo de las 2 cifras desde octubre del año pasado. Eso como el logro es lo que el gobierno intenta resaltar de miren qué bien que está haciendo el plan, que estamos bajando la inflación después de haberla subido a más del 25% por mes. Imagino que en esas reuniones, Esteban, debe ser mala palabra la palabra recesión, ¿no? Que me parece que es algo que ocurrió durante 2-3 meses, después del golpazo de la inflación en diciembre. Digamos que el consumidor un poco más inteligente, más ávido de búsqueda de precios y demás, dijo, acá hay un desbarajuste de precios que es irreal, porque había un aumento de precios por inflación, pero hubo aumentos que fueron más allá de la inflación y digamos que el consumidor o el usuario se vuelve, entre comillas, un poco más inteligente, deja de consumir algunas cosas y eso también tiene que ver con la tendencia a la baja de la inflación, ¿o no?
Sí, por supuesto, donde muchos precios se habían ido por encima. En el caso de los alimentos quizás es el más tangible, porque también es el que más peso tiene en la medición de inflación del INDEC, pero ahí también hay que hacer un asterisco donde en parte el estilo de comunicación y los planteos que hacía el gobierno desde la campaña, después cuando ya triunfó la fase hacia adelante, también exacerbaron este contexto de incertidumbre, donde en un país que ya venía en un régimen de alta inflación, sumado a este contexto de incertidumbre de no sabíamos a cuánto se iba a ir el dólar, qué es lo que iba a pasar con las principales variables o cuál era el plan del gobierno, llevaban a que quienes pudieron se cubrieran con precios pensando en expectativas de un dólar mucho más alto, y eso es real, donde hubo parte de especulación y parte también como consecuencia del planteo o del lo que comunicaba el gobierno de que lo que iba a ser la indefinición que había sobre algunas variables, y eso en parte también se aplaca ahora cuando el consumidor no convalida esos precios, donde empieza a haber empresas que tuvieron una caída importante del consumo justamente por precios que estaban bien por encima de los costos, o que quedaron desfasados porque el dólar finalmente no siguió subiendo como la mayoría del partido se esperaba en diciembre o en enero. Sí. Más allá de que si querés también lo comentamos en el video con el dólar, dudas sobre cuál es el valor del dólar y si es sostenible o no este tipo de cambio moviéndose al 2% mensual por una inflación que estuvo bien por encima de esta variación del tipo de cambio. En un ratito me voy a meter con el dólar blue porque fue tema en el día de ayer, digamos que tuvo una pequeña suba. La cuestión es esta, mientras nosotros estábamos con Adrián leyendo un poco de reglamento de hockey o de vóley, mientras Brenda aquí en la mesa estaba estudiando en el ISER un poco de locución, buscando su matrícula, mientras leíamos un poco de la historia del periodismo, vos estabas leyendo libros de economía, Esteban. Queremos entender un poco qué se habla en la interna de los economistas, digamos. Para hablar con una frase popular, ¿le encontró el agujero al mate, Javier Milei como presidente de la Nación, siendo un presidente economista, respecto por lo menos a la inflación? ¿Esto va en baja, puede seguir así, o fue un golpe de efecto y ahora puede llegar a mantenerse en estos números? Mira, hay frases que sintetizan esto, que puede servir para explicar cualquier planteo. Si vos querés destacar la baja de la inflación, hace poco hablamos con Carlos Rodríguez, un economista que era muy cercano a Javier Milei y después no fue elegido para el equipo económico, está muy peleado, y dijo, sí, la mejor manera de bajar la inflación es subirla. Y si vos mirás, está a niveles descendentes, pero en parte similares a lo que era es la primera mitad o hasta mediados del año pasado. Como para tener una señal. Es cierto también, y ahí sí hay que plantearlo, sí, que el gobierno está concretando esta baja de la inflación haciendo un importante ajuste fiscal que se replica en superávit de las cuentas del Estado, con un montón de consecuencias negativas y dudas sobre si es sostenible o no, porque el ajuste a las universidades, los trenes, y tuvimos el accidente o el choque de trenes acá en Palermo el otro día, la cuestión de los jubilados, el freno en la obra pública, bueno, son cuestiones que muchos economistas plantean si es, más allá del rumbo que puede llegar a ser el deseable correcto, el término de no gastar más de lo que ingresa, si es sostenible la forma en que lo que se está haciendo y si el ajuste al que está sometido la sociedad es el correcto, o si se podía ver otro camino que fuera menos doloroso en términos de inflación o recesión, porque lo que empezamos a ver ahora es las consecuencias de eso que van a tener que ver con menor nivel de actividad. De hecho, el gobierno destaca este dato de la baja de la inflación, y de alguna manera intenta destacar ese número para omitir lo que es la caída del poder adquisitivo de los salarios, sí, acumulada en estos meses, o de los ingresos, porque sumamos los jubilados, o la caída del nivel de actividad que el gobierno espera sin caer de nuevo en estas frases como los brotes de las mejoras del segundo semestre, que haya algún tipo de reactivación en la segunda mitad del año, y muchos economistas plantean dudas sobre esta cuestión, porque cuál sería el motor que dinamice eso. El gasto público está retrocediendo, si el poder adquisitivo o el consumo no levanta porque no cayó con respecto a años anteriores, y también aparece la idea del dólar y si las exportaciones van a ser un motor o no, un tipo de cambio que se aprecia, y muchos plantean, bueno, hay que ver qué es lo que pasa con la cosecha o otro tipo de exportaciones con este nivel de dólar. Bueno, son todas las preguntas que aparecen en estos primeros meses donde el gobierno destaca la baja de la inflación, pero que tuvo otras consecuencias o medidas que son negativas, digamos, para no a nivel macro, sino que se perciben en lo inmediato para el consumidor o la familia.
Estás escuchando a Esteban Lafuente, periodista especializado en economía del diario La Nación. Te consulto esto, Esteban. Mientras todos estábamos casi aprendiendo cómo se maneja la inflación en la República Argentina, aparece otro dato de inflación que es la inflación núcleo. Explicame un poco de qué se trata, que es como una inflación en tiempo real, es una presunción de lo que puede llegar a venir. ¿Cómo es esto? Los economistas toman este dato de la inflación núcleo como herramienta para medir una inflación, entre comillas, para decirlo así, como más genuina. ¿Por qué? Porque la inflación, el dato de inflación, este 8,8, es un promedio de diferentes categorías o rubros, de alimentos, las tarifas, los restaurantes, el combustible, bueno, todos los rubros que se miden. Pero hay algunos precios que son estacionales, como el precio, el más claro es el de las verduras, que a veces la lechuga hay momentos donde del año son los más caros, el tomate en verano es más barato y en invierno más caro, y fluctúa más allá de cualquier movimiento de precio, entonces está de alguna manera distorsionado. No quiero decir que sea incorrecto, sino que ensucia la medición de la inflación. Lo mismo con los precios regulados, las tarifas, los cigarrillos, en algunos casos los colegios, bueno, todos rubros que dependen de una autorización del Estado, de algún ente regulador, no miden con una inflación, entre comillas, libre, porque justamente depende de esa autorización. La inflación núcleo es la medición que excluye estos rubros y es tomada por los economistas de alguna manera como el indicador, si se quiere, más cercano a cómo están moviéndose los precios promedio de la economía. Y el gobierno también destaca que haya una baja en esta inflación núcleo, que también estamos mostrando un poco que si bien hay un descenso, como meses anteriores, también se mantienen valores por encima del 6%, y la pregunta es, bueno, incluso lo advirtió Domingo Cavallo, que es un economista muy cercano, digamos, a la idea, a las ideas, a la línea de pensamiento de Javier Milei, sí, que diciendo, la inflación puede bajar de los niveles altísimos que tenía en diciembre, enero y febrero, pero va a encontrar un piso en esta dinámica por la inercia, por ajuste de costos, por precios relativos que todavía se están moviendo, y le reclama al gobierno sí un plan integral más allá del ajuste fiscal, que el gobierno insiste en que este es nuestro plan y se aferra a rajatabla al dólar casi fijo y al ajuste fiscal, pero hay muchos economistas, como te decía, incluso cercanos al gobierno, que plantean que para que la inflación encuentre una dinámica descendente más allá de estos valores de entre el 5-6% por mes, que son altísimos, faltan otras medidas y bueno, hay que ver qué es lo que termina pasando en los próximos meses y qué es lo que apuesta el gobierno para mostrar una continuada baja en la inflación. Voy con la última, Esteban. Ayer un pequeño salto de 25 pesos, creo que fue el cierre final del dólar blue. ¿A qué se debe? ¿Alguna razón por esto o tiene que ver con movimientos del mercado que quizá no tienen mucho que ver con datos de inflación y esas cosas? Hay movimientos. Ayer el gobierno, después de conocerse el dato de inflación, casi sobre el cierre del día, anunció una nueva baja en la tasa de interés. Sí. Y en alguna medida eso puede estar vinculado, pero también es cierto que, como lo hablamos, ¿te acordás cuando, meses atrás o el año pasado, cuando el dólar se disparaba y era, bueno, ¿y qué hay detrás? Y hay mucho de expectativas de qué es lo que puede llegar a pasar con la economía. También es cierto que cuando uno hace un zoom un poco más hacia afuera y mira lo que es el movimiento de los dólares paralelos en los últimos meses, están casi congelados en los mismos valores, entonces es de esperar que en algún momento se mueva, porque en definitiva son un precio más y se van atrasando con respecto a otros precios. También es cierto, y hay muchos lo que plantean es, no se dispara porque tampoco hay muchos argentinos que tengan un excedente para ir a comprar dólares, más bien en algunos casos pasa lo contrario. Entonces, bueno, son un montón de variables que empiezan a jugar, pero con movimientos así de como de 25 o 30 pesos, es hasta, te diría, esperable en un contexto donde todo el resto de los precios suben. El gobierno monitorea muy de cerca el movimiento de la brecha cambiaria, porque es siempre el termómetro de si hay desconfianza o si hay algún tipo de problema. Lo primero que reacciona son los tipos de cambio libre. ¿Puede que haya una mudanza, ¿no?, de usuarios de plazo fijo hacia el dólar blue por estos días? Claro, bueno, ese es el gran temor que aparecen en algunos economistas. Lo que dice el gobierno es que lo que implica una baja en la tasa de interés es que va a haber menos emisión de pesos para esta famosa, ¿te acordás? La bola del ELIX, que después fue bola de pases. Sí. Bueno, al haber menos tasa de interés, el gobierno tiene que generar menos pesos para hacer rendir esos instrumentos, entonces le permite acomodar la hoja del balance del Banco Central, que esto es los activos, las reservas, comprar dólares y reducir esta deuda de pases, que es lo que genera esta emisión. La duda que aparece entre muchos economistas es, bueno, ¿qué es lo que termina pasando con la brecha cambiaria? Porque puede llegar a ser un tema. El gobierno puede hacer esta baja en la tasa de interés, donde los plazos fijos u otras opciones en pesos pierden con la inflación, porque existe el cepo, que es lo que impide que el consumidor, si querés el minorista,
chico en todo caso puede ir a los dólares paralelos, pero las empresas o las entidades financieras tienen muchas más regulaciones y que tienen bloqueada la posibilidad de ir al dólar paralelo. Entonces, de alguna manera, este cepo es lo que permite al gobierno continuar con este proceso de licuación sin que haya un movimiento fuerte del dólar oficial o del dólar paralelo. Bueno, es el interrogante de lo que pasa hacia adelante. Esteban, te agradecemos, que tengas buen día, siempre claro, siempre conciso y nos ayudas un montón en el aire de K2 Radio aquí en Necochea. Gracias. Un abrazo, amigos, hasta la próxima. Esteban Lafuente, periodista especializado en economía, lo lees a través de La Nación Más en la tele, lo lees en el diario La Nación, lo escuchás de vez en cuando y cuando ponemos la Esteban Señal aquí en el aire de Segundos Afuera. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio Gabarrino. Análisis clínicos de paternidad,